Este es el octavo episodio de mi serie sobre los dictadores en versión kawaii, moe, anime o como lo quieran llamar. La lista comienza con Josip Broz, también conocido como Tito. Fue un político, militar y jefe de estado de la extinta Yugoslavia. Nació el 7 de mayo de 1892 en Kumrovec, Imperio Austrohúngaro, que hoy en día se conoce como Croacia. Pasó gran parte de su vida trabajando en varios sitios hasta que en 1913 fue reclutado por el ejército austrohúngaro, alcanzando así el grado de sargento mayor, pero pasó varios horrores en la Primera Guerra Mundial donde sufrió heridas por un proyectil, donde fue arrestado junto con todo su batallón y donde fue enviado a trabajar en los montes Urales. Aunque al poco tiempo después logró escapar y se alistó al Ejército Rojo de Siberia, donde pasó gran parte de su vida y donde también se casó hasta que después se mudó a Yugoslavia, donde se afilió al Partido Comunista Yugoslavo, hasta que fue elegido para un cargo. Luego de esto causó varios problemas en manifestaciones, lo que le costó estar en la cárcel por unos 6 años aproximadamente. Salió y cruzó la frontera de manera ilegal varias veces, era buscado por la policía y otra infinidad de cosas más. Pero el ser humano siempre tiende a escoger a las peores personas para un cargo político. Es por esto que en 1940 fue nombrado secretario general del Partido Comunista Yugoslavo y posteriormente fue elegido primer ministro y presidente de Yugoslavia en lo que fue considerado unas elecciones fraudulentas. Ya en la Segunda Guerra Mundial, Tito tenía mucha actividad con los soviéticos, tanto así que era considerado la mano derecha de Stalin. Y digo era porque luego de varias tensiones provocadas principalmente porque Tito no colaboraba con los soviéticos y estos últimos enviaban espías. Pero no todo fueron malas noticias porque algo que caracterizó a la presidencia de Tito es que se convirtió en el miembro fundador del Movimiento de Países No Alineados, una agrupación creada para los países del tercer mundo que no estuvieran obligados a aliarse con las superpotencias de aquel entonces. Además, Yugoslavia se convirtió en el primer país comunista en abrir las fronteras a los extranjeros y abolir la existencia del visado. Aunado a esto, mantuvo las unidades en el país. Pero recordemos que fue un dictador, ya que ganó 6 elecciones de manera sospechosa, saqueó pueblos vecinos, derribó aviones de otros países, silenciaba a la oposición, cambió la constitución a su antojo, fue acusado del asesinato de prisioneros de guerra, limpieza étnica, además de genocidio y confiscación de bienes contra italianos, alemanes y húngaros de Yugoslavia, entre otras cosas. Ya en 1979 Tito enfermó y fue decayendo poco a poco debido a la obstrucción de la circulación en las piernas, lo que después le costó la amputación de su pierna izquierda, lo que no fue suficiente porque moriría el 4 de mayo de 1980 en Liubliana, producto de una gangrena. Es por esto que a Tito lo enterraron. A pesar de todo, Tito no fue un mal presidente ya que mantuvo a Yugoslavia unida y libre de conflictos por un tiempo hasta que sus sucesores terminaron destruyendo la unión que existía. En su imagen anime se puede ver a Josip con una figura maternal rodeada de niños que representan a los países que conformaban y eran aliados de Yugoslavia, como lo eran Eslovenia, Macedonia, Bosnia y Croacia. Además, Josip era considerado como una persona muy paternal, algo que inspiró esta imagen. Como dato curioso, el nombre Tito salió entre sus camaradas del bando republicano español que no acertaban al pronunciar adecuadamente su nombre y apellido. Nuestro próximo dictador es Maximiliano Hernández Martínez. Fue un militar, dictador y presidente de El Salvador entre 1931 y 1944. Nació en San Matías, El Salvador, el 20 de octubre de 1882. Su carrera educativa desde el principio fue de militar, ya que realizó sus estudios en el Instituto Nacional de El Salvador. Tras acabar sus estudios de educación media, ingresó a la Escuela Politécnica de Guatemala, en donde obtuvo el grado de subteniente. Regresó a El Salvador, donde continuó sus estudios hasta alcanzar el grado de ministro de Guerra y Marina en 1921. Este después se unió al Partido Pro Patria, el cual en 1931 lo incluyó como candidato a la vicepresidencia. Estas elecciones fueron ganadas por su partido, quedando como presidente Arturo Araujo, quien no disfrutó mucho del cargo porque el 2 de diciembre del mismo año de la elección, Maximiliano participó en un golpe de estado, siendo elegido como presidente de la República. Su gobierno vino acompañado de un levantamiento de campesinos debido a que los líderes de grupos estudiantiles y políticos de izquierda fueron fusilados.
En poco tiempo el ejército salvadoreño sofocó la revuelta y se instauró en estado de sitio. Además de esto, el líder indígena Feliciano Ama fue linchado y ahorcado por fuerzas militares. Este levantamiento provocó la muerte de aproximadamente 25.000 indígenas y tras la matanza los cadáveres enterrados a poca profundidad sirvieron como foco de contaminación, lo cual propagó focos de enfermedades entre los residuos. Además, los cerdos y otros animales desenterraron los cuerpos y se alimentaron de los mismos, lo cual trajo una reacción gubernamental inmediata. Las políticas de gobierno de Maximiliano tuvieron diversos efectos sobre la vida cultural y política económica del país. Sin establecer un gobierno centralizado, participaba en casi todas las decisiones que tenía que tomarse, dirigiendo casi personalmente cada una de las actividades de su gobierno. Además, llevó al país a una deuda externa. También, cuando se desató una peste de viruela, esta fue tratada por el presidente forrando con papel azul las lámparas de las plazas, esperando que los médicos invisibles salvasen a los que estaban destinados a vivir. Algo bueno fue que modificó la ley de policía prohibiendo a civiles el porte de armas de fuego, cuchillos y machetes. Sus políticas continuaron, obtuvo varios mandatos hasta que en 1944 los militares, inconformes por los fusilamientos de oficiales opositores, se alzaron contra el gobernante y fue entonces cuando la sociedad civil se rebeló mediante una huelga de brazos caídos que desembocó en la renuncia del dictador. Pero Maximiliano no fue ni un poco tonto porque tras su renuncia a la primera magistratura, huyó vía terrestre a Guatemala, luego se movió hacia Estados Unidos para finalmente trasladarse a Honduras. Pero la cosa no le salió muy bien porque fue asesinado por Cipriano Morales, su motorista, quien le asestó 11 puñaladas. El asesinato se perpetró en el comedor de su residencia en Honduras el 15 de mayo de 1966. Tras la muerte del dictador se le dio su nombre a una brigada de exterminio anticomunista que funcionó como escuadrón de la muerte. Con su mandato se iniciaron más de 5 décadas de gobiernos militares que desembocarían, entre otras cosas, en una guerra civil. En su representación como chica anime se le ve vestido como una bruja. Esto se debe a que él era conocido como el brujo de San Matías o el mago de las agujas azules, y efectivamente se cuenta que fue prácticamente de la magia y la brujería que alcanzó el mandato. Nuestro próximo dictador es Bashar Hafez al-Assad. Es el actual presidente de Siria, gobernando desde el año 2000 tras suceder a su padre, Hafez al-Assad, quien por cierto presidió el país durante 29 años hasta su muerte. Este presidente, muy conocido actualmente, nació en Damasco el 11 de septiembre de 1965. Al-Assad se graduó de la Escuela de Medicina de la Universidad de Damasco y trabajó como médico militar en el ejército árabe sirio. También estudió en Londres especializándose en oftalmología. Poco antes de la muerte de su padre se tomó la decisión de hacer de Bashar el nuevo heredero. Durante los próximos 6 años y medio hasta su muerte en el año 2000, Hafez se encargó de preparar sistemáticamente a Bashar para su toma de poder. La preparación para una transición sin contratiempos se hizo en 3 niveles. En primer lugar, se generó apoyo para Bashar en el ejército y el aparato de seguridad. En segundo lugar, la imagen de Bashar se estableció en el público. Y por último, Bashar se familiarizó con los mecanismos para gobernar un país. Esta se convirtió en una fórmula infalible que cumplió su cometido porque al morir su padre en el año 2000, Bashar fue ascendido a general del Estado Mayor y jefe supremo de las Fuerzas Armadas de Siria. El comienzo de su mandato planteó una esperanza de cambio democrático y una apertura económica neoliberal que fue abandonada. Sin embargo, en el año 2012 reanimó sus políticas neoliberales capitalistas promoviendo privatizaciones, ganándose nuevos socios internacionales como China. Pero si está en el puesto de dictador es por algo, y es que la fuerte presión internacional sobre Bashar al-Assad tras la muerte del exministro libanés Rafik Hariri, cuya autoría fue atribuida a los servicios secretos sirios, hizo que al-Assad mandara retirar las tropas sirias estacionadas en el Líbano. Además, desde el 2011 inició una guerra civil en Siria, donde distintos países árabes, la Unión Europea, Estados Unidos, Turquía y otros gobiernos han exigido la renuncia de Bashar, mientras que gobiernos de otros países como Irán, Rusia, China, Corea del Norte, Venezuela, Bolivia, Ecuador y Cuba condenan o no apoyan la intervención extranjera ni el cambio de gobierno en Siria.
Y es esto y poco más, la guerra contra los opositores que hasta la fecha se apaciguó un poco y la guerra contra ISIS que supuestamente ya está ganada, además de las curiosas elecciones donde Bashar gana con el 99% de los votos, son las cosas que más marcan su gobierno. Su representación como chica anime viene por lo contado anteriormente, su padre arrastrándolo de su trabajo como oftalmólogo para iniciarlo en la política, algo muy ingenioso. El último dictador es Mohamed Siad Barre, quien fue un militar y político somalí. Fue jefe de Estado del Partido Socialista Revolucionario Somalí desde 1969 hasta 1991. Nació en Garbaharey, Somalia italiana, el 6 de octubre de 1919. Barre era hijo de un nómada, por lo tanto solo realizó estudios básicos, sirvió en la policía somalí y ascendió con la independencia de Somalia en 1960 hasta inspector. Aprovechó esto y entró en 1969 en el ejército y consiguió después de un golpe de estado en el que fue asesinado el presidente Abdirashid Ali Shermarke, el más alto cargo público, ejerciendo así un gobierno socialista. Ya por aquí vamos mal. Barre promovió el trabajo voluntario en la agricultura y la construcción de carreteras y hospitales. Casi todas las industrias, los bancos y las empresas fueron nacionalizados. Las granjas cooperativas fueron promovidas. Una escritura completamente nueva fue presentada para el idioma somalí, para difundir el nuevo lenguaje. Los métodos y los mensajes de la revolución. Las escuelas secundarias se cerraron en 1974 y 25.000 alumnos de 14 a 16 años de edad fueron enviados a las zonas rurales para educar a sus compatriotas nómadas. Somalia también fue víctima de la Guerra Fría por su situación estratégica en el Mar Rojo. Esto despertaba el interés de las dos principales superpotencias de la época, Estados Unidos y la Unión Soviética. El gobierno de Siad Barre se inclinó en un primer momento por los soviéticos, que le ayudaron económicamente hasta 1977. Estados Unidos aprovechó la ruptura con Moscú para apoyar el régimen de Barre, enfrentando con Etiopía, esta última apoyada por la Unión Soviética y Cuba, provocando así la Guerra de Etiopía. Las guerras se iniciaron y Etiopía logró derrotar a las tropas somalíes, tras más de un mes de intensas luchas. En 1982, Siad Barre intentó una nueva invasión, pero fracasó. Finalmente, en 1988, Siad Barre y Mengistu Haile Mariam, otro dictador del que ya hemos hablado antes, quien era presidente de Etiopía, firmaron el acuerdo de paz que ponía fin al conflicto. Su derrocamiento vino ya que los clanes exigían más autonomía en la Somalia británica. Barre mandó tropas para controlar a los grupos independentistas mediante una fuerte represión sin éxito, debido a que en 1991 milicias rebeldes lograron penetrar Mogadiscio, tras lo cual fue capturado y pusieron fin no solo a su gobierno, sino también a la integridad del propio Estado somalí, que se desmembró en diferentes sectores controlados por los líderes de los clanes y el surgimiento de nuevas repúblicas no reconocidas como Somalilandia, entre otras. Desde ese momento, los restos territoriales de Somalia están controlados por señores de guerra, agrupados en distintos clanes, dejando al país en una situación de caos total, sin un gobierno efectivo y convirtiendo al país en un estado fallido. Tras el golpe de estado, Barre fue recibido en Nigeria. El derrocado líder escogió como destino la ciudad de Lagos, en la que vivió hasta su muerte, ocurrida el 2 de enero de 1995. En su representación como chica moe se ve lo más resaltante, el momento en que Somalia se alió con Estados Unidos en vez de la Unión Soviética, provocando las guerras. Ahora te pregunto, ¿qué te parecieron las historias de estos dictadores y las ilustraciones en anime? ¿Cuál fueron las que más te impresionaron? Deja tu respuesta en los comentarios.